Bueno, vamos a movernos en el plano educativo, vamos a tocar un tema distinto que es el de educación inicial, que por supuesto es fundamental, vital, probablemente lo central, ¿no? Si es que hablamos del desarrollo de nuestros niños. A partir de ahí es donde, bueno, viene todo lo que evidentemente va a impactar en el futuro de un ciudadano adulto, responsable, feliz. Y es poco de lo que se ha hablado pues en educación inicial. Y hay un tema que es fundamental. Patricia González Simón, directora de Educación Inicial del Ministerio, nos acompaña porque, ¿cómo está, señora González? Gracias por estar con nosotros. Bueno, está este interés de la edad de la matrícula. Yo antes, sencillamente, a manera de introducción, quería preguntarle, Inicial no tiene cursos de religión, ¿verdad? No, a propósito no. de este debate. No, para nada. No. En Educación Inicial no. Para comenzar, nos enseñan por cursos, ¿no? O sea, la formación en Educación Inicial es integral. Comienza el tema de religión en primaria, entonces, ¿no? Bueno, podríamos decir que sí, como tema educativo. Y es ¿no? parte del currículo. Es parte del currículo. Tal como está. Entonces, ahí está el debate y lo que están reclamando estas personas es, en fin, el derecho a esa libertad, la exoneración, y ya se verá. Pero a usted no le toca este tema exactamente porque en Inicial no se ve. Lo que sí se ve en Inicial y es fundamental es el tema de la edad de la matrícula. Entonces, uno se acuerda, todavía en mi época, que uno tenía compañeros en el mismo colegio en promociones mayores que incluso eran menores que uno en algunos casos. Tengo por ahí un caso o un par de casos de gente conocida incluso que estaba en esa situación. Y se aceptaba de alguna manera que el padre tuviera libre albedrío, vamos a decirlo entre comillas, de poner a su hijo, digamos, a los 5 años en primer grado de primaria, ¿no? O de repente un poco más atrasadito para comenzar Inicial, pero sobre todo el interés de los padres era que el chico comience antes, ¿no? Usualmente. El año pasado el Congreso aprobó una norma que devolvía esa atribución. Ahora hay unos límites muy claros que usted nos va a plantear y el Ejecutivo la observó. Eso ha quedado dormido hasta ahora, que comienza otra vez la época de las matrículas y parece que hay voces que dicen que, bueno, que el Congreso quiere aprobar por insistencia esta norma para darles a los padres esa libertad. ¿Exactamente en qué estamos con el tema? Efectivamente, ese es un tema en realidad que se aprobó hace ya varios años desde el Ministerio de Educación. O sea, normativamente desde el Ministerio de Educación lo tenemos desde 2010-2011, que efectivamente la matrícula, el límite de la matrícula, que ahí recién se establecía de manera organizada, porque como usted dice, antes no estaba ordenada, ¿no? Se fija al 31 de marzo. Entonces ya desde ahí todos los siguientes años se ha normado cada inicio de año esa fecha de corte como fecha de inicio de matrícula de los niños. O sea, yo debo tener, si comienzo, por ejemplo, en educación pública inicial, ¿es pre-kinder o kinder? Es donde en educación inicial no es que hay desde las cunas y así esto, claro. Se trabaja o sea, la educación inicial comienza desde los 0 años hasta los 5 años. Y ya para lo que tendría la influencia directa en la primaria y secundaria, ¿de qué estamos hablando? Que el niño comienza kinder a los 5. 5 años cumplidos hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo. Sí, o sea, esa es la fecha de corte que se ha establecido normativamente. ¿Y por qué se estableció normativamente? Porque hay estudios sobre desarrollo infantil que marcan la pauta de cómo es que el niño debe ir aprendiendo. Entonces, es ese proceso curricular que la currícula ha sido organizada pensando en eso, ha sido organizado por etapas. 12 meses, más o menos es el tiempo en el que un niño está en una determinada edad y por consiguiente la currícula ha sido organizada en esa lógica. Entonces, querer ampliar ese plazo a 16 meses, a 18 meses, afectaría un poco al grupo. Para comenzar, porque el grupo sería mayor, ¿no? O sea, no tendríamos solamente niños en una misma edad, sino que tendríamos niños menores. Un tema, ¿no?, heterogéneo. Así es. Y ahí, por ejemplo, nosotros hemos hecho hace poco un estudio sobre la ESE, ¿no? Esta evaluación que se hace todos los años a los niños de segundo grado, ¿no? Y en esa evaluación hemos comparado los resultados, ¿no?, del nivel de logro, ¿no?, de nivel satisfactorio de los niños mayores y los niños menores. Y hay diferencias. Y hay diferencias significativas. 10 puntos de diferencia, o sea, no es poco, son 10 puntos de diferencia, tanto en comunicación como en matemáticas. Estamos hablando pues de niños muy chiquitos, o sea, en realidad que recién están comenzando un tema de razonamiento y demás, entonces las diferencias son incluso más marcadas de lo que pueden ser después, ¿no? Así es. Mira, y se arrastran. Efectivamente. ¿Cómo se arrastran? ¿Cómo arrastran? A ver, ya pues la madre o el padre dice, yo quiero que mi hijo comience a los 16 años la universidad o incluso a los 15. Siempre tenemos estos casos pues de los niños genios que ingresan a la uni, pero son casos extraordinarios. Ese no es el promedio. ¿Cómo esto
influye luego, por ejemplo, en la decisión vocacional de un chico después? Efectivamente influye en todo el desarrollo de su personalidad, ¿no? Influye, o sea, la educación debe atender integralmente al niño, es decir, a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel socioemocional, ¿no? A nivel motoras, ¿no? ¿Y eso qué cosa implica? El desarrollo de la personalidad, de la seguridad, la capacidad de iniciativa, de enfrentar situaciones, ¿no? Entonces, si nosotros limitamos si insistimos o si no permitimos ese desarrollo, ¿no? O ese desarrollo en el momento, lo que vamos a hacer son chicos efectivamente inseguros, chicos tímidos, chicos que no saben cómo enfrentar las cosas, como usted mismo dice, cuando termina luego la escuela no saben qué cosa escoger en la vida. Entonces no tenemos por qué apresurar, hay que respetar los ritmos, hay que permitir que los niños vayan desarrollando según su ritmo. Y así, eso es bien importante, que esta atención sea integral en todas las áreas del desarrollo. ¿Cómo está la situación de educación inicial por parte de... esta ley, por supuesto, afectaría también al privado, o sea, le daría al privado la libertad de aceptar, ¿no?, a estos niños en este rango fuera de escala. Pero ¿cómo está la educación inicial? Hagamos una revisión rápida en nuestro sector público, porque entiendo que es algo que relativamente hace poco se le está dando la atención que merece. La educación inicial, en realidad, tiene toda una trayectoria, tiene una historia importante de muchos años de trabajo. La educación inicial surge desde la década del 30 y hubo un trabajo fuerte de un enfoque pedagógico del que hay que trabajar en educación inicial. Entonces, ese trabajo continúa y estamos ¿Cuántos trabajando establecimientos tenemos? ¿Cuántos servicios educativos? ¿Cuántos servicios educativos tenemos en educación inicial? Entre público y privado tenemos 41.000 servicios, ¿no? 23.000 están en el público, ¿no? Y los demás están en el privado. Además tenemos programas no escolarizados de educación inicial. Más o menos es mitad-mitad. Sí, pero mayor población tenemos en el Estado. En el Estado tenemos 1.100.000 niños que están siendo atendidos en educación inicial. En temas de cobertura, ¿cómo estamos? Mira, la cobertura de los niños de 3 a 5 años, ¿no? Estamos más o menos en el 89%. Deberíamos ir a más. Claro, justamente uno de los objetivos que tenemos como país es llegar al 95%, ¿no? Al 21%. Entonces, en 3 a 5 años. En 0 a 2 años, el trabajo debería estar centrado en la familia, ¿no? Ahí es donde tenemos que entrar. O sea, también es nuestra responsabilidad asumir esta edad, ¿no? Es educación a los padres, en claro, este caso, exactamente. Debe estar centrada en un acompañamiento a la familia. Para que puedan ser capaces de estimular al niño, ¿no? En estos primeros años, meses de vida, pues prácticamente. Así es, mira, y eso que tú me dices, para mí es bien importante. Esta es la etapa donde el desarrollo del cerebro, ¿no? Es el momento que la sinapsis, las conexiones neuronales se desarrollan más. Las redes neuronales para el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas se desarrollan más. Esto va de 0 a 5, de 0 a 3 sobre todo, ¿no? Va efectivamente toda esta etapa de educación inicial, efectivamente con mayor prioridad en los primeros años de vida, pero estas conexiones neuronales, ¿por qué están afectadas? Están afectadas por un tema de nutrición. O sea, por ejemplo, tenemos el problema de niños con anemia, ¿no es cierto? En el país, uno de cada dos niños está con anemia. Eso afecta, ¿qué cosa? El desarrollo de la neurona y la sinapsis. Entonces, ese es un problema que afecta incluso para el tema de matrícula. Tenemos problemas, otro tema que afecta, ¿no? El desarrollo del cerebro del niño tiene que ver con el contexto, un contexto seguro, un contexto que no tenga violencia, un contexto que mire al niño y que le genere oportunidades, ¿no? Y en nuestro país sabemos cómo están nuestros niños, o sea, tenemos que trabajar mucho con las familias, orientándolas justamente para generar las mejores oportunidades a nuestros niños, porque eso va a afectar sus posibilidades de aprender en la vida. Entonces, y eso afecta efectivamente el tema de matrícula, afecta que no tenemos que sobreexigir al niño, hay que respetar su desarrollo, su madurez. ¿No? Esto, para ir terminando, esto está vinculado además con el censo mismo. El censo, este fin de semana, pues se está hablando de si la pregunta de autoidentificación está bien formulada o no, si se mezcla etnicidad y cultura con raza, en fin. Pero bueno, el hecho es que el debate está ahí y el debate tiene que ver precisamente con poblaciones vulnerables. En términos de educación inicial,
¿Cómo estamos atendiendo a esas poblaciones que incluso pues tienen pues, su propia lengua en muchos casos, ¿no? Por supuesto hemos ido seguramente de la educación primaria a darle ahí sí mayor atención a lo que es educación inicial propia para el contexto del niño, del bebé, incluso en algunos casos. Efectivamente, miren, nosotros sí tenemos modelos y propuestas que atienden a esta diversidad, ¿no? Que atienden a toda esta población. Tenemos, por ejemplo, todo un modelo de programas no escolarizados que es justamente para atender a toda esta población rural que está dispersa, donde el actor que acompaña a las familias es un actor comunitario al que se forma, y que va acompañando según su cultura. Eso es bien importante. Enseñar a los niños en su lengua es bien importante. No, y en el contexto comunitario cultural que usted está afirmando, que es muy distinto al urbano en ese sentido, y que reclaman, por supuesto, todas estas comunidades el derecho a desarrollarse en ese esquema, ¿no? Así es, y efectivamente... Es una experiencia totalmente distinta, entonces. No, el Ministerio ya la tiene hace muchos años y estamos potenciando un poco ese tipo de servicios, pero también estamos brindando, ¿no? Varias mejoras a todo lo que es la educación rural, que eso es bien importante. Estamos haciendo un trabajo fuerte en todo lo que es la educación rural en educación inicial. Incluso, mira, hace poco salió un reportaje, ¿no? Donde hablaban de los textos educativos y ahí mostraban unos cuentos bilingües que el Ministerio de Educación había repartido, eran cuentos de educación inicial. Esos cuentos justamente lo que buscan es atender a toda esta riqueza del país, atendiendo esta diversidad. Eran textos que tenían diversos idiomas, ¿no? Efectivamente, y que permiten efectivamente a los niños de otros lugares, ¿no? De toda la diversidad de nuestro país, ¿no? Tener cuentos en sus idiomas. Se ha convertido el Perú en ese caso en uno de los grandes productores, creo, ¿no? De textos bilingües escolares. Bueno, nosotros tenemos esa colección que hemos producido para educación inicial hace varios años y que son unos textos de calidad, ¿no? Que son importantes. Perfecto. Patricia González Simón, muchas gracias, directora de Educación Inicial del Minedo. Entonces, bueno, una cosa es el debate de la religión en el colegio, que va a seguir su curso, y otra cosa es este debate. Ojo a los padres de familia, las recomendaciones son claras. Haga que su niño lleve el ritmo, ¿no? Que le toca, no fuerce la pita. Si le sale genio, pues ya manifestará esa genialidad, pero si no, no fuerce más de lo que toca. Gracias, Patricia González, por acompañarnos. Ok, bueno, sí, efectivamente, sí, yo lo que quiero decir es eso, decirle efectivamente lo mismo que tú a los padres de familia. Respetemos a los niños, respetemos el interés superior del niño, es lo más importante. Dejemos, el niño va a ir madurando y conforme va madurando, como usted indica, más adelante ya se podrán tomar otras decisiones. No es el momento. Muchas gracias. Vamos a continuar, Jennifer, con la información en vivo.